¿Qué onda, gente? Soy yo de nuevo. Shadow 1157. Y hoy, como prometí, les traigo una nueva serie para el canal. Antes de empezar con este gran estreno, déjenme presentarles a la chica detrás de este nuevo exponente de gran creatividad de los escritores online y offline. Denle por favor una gran bienvenida a la señorita Nictmare, parte del staff de Shadow 1157 y autora del libro que estamos a punto de escuchar a continuación. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes, noches, lo que sea. Mi nombre, como Shadow ya lo dijo, es Nictmare, parte del equipo creativo de Shadow 1157 Company y miembro del proyecto Lobo Rojo. Al igual que muchos otros escritores offline, fui hallada por Shadow, quien me motivó a sacar mi novela para la plataforma YouTube, y ahora, después de tantos problemas técnicos que han ocurrido para sacar esta y otras obras tales como El Diario de Kim, El Diario de Shadow y las demás series que el Lobo Rojo apoya, por fin podré ver ese sueño cumplido. Este sueño de ver mis obras salir a la luz. Muchas gracias por la oportunidad y espero que disfruten del video. Por último y antes de empezar, quiero decir que si desean más información, Nictmare fue entrevistada para Shadow 1157 FM y el video se encuentra en mi canal. Abajo en la descripción dejaré el link de la entrevista y el resto de información que pueda ser de su agrado. Gracias por esperar. Y si Nictmare me hace los honores xdddddddd. Jajajajajaja. Sí, claro. Por supuesto. Un placer conocerlos al fin y que disfruten del video. Y ahí me encontraba yo, admirando cómo yacía su cuerpo majestuoso entre aquellas hojas que habían dejado caer los árboles desde hace días. Su dulce olor a durazno contrastaba con el olor a tierra y humedad del ambiente. Podía ver cómo su cuerpo aún sangraba, aún se veía vivo, aunque ya no había pulso alguno. ¿Cómo era esto posible? Tan solo unos días atrás estaba tan llena de vida, sus labios eran rosados y delgados cual pluma de codorniz, ahora se veían grises y cuarteados por el frío, sus ojos solían ser brillantes como la luna y negros cual noche, y su mirada llenaba de paz a quien la recibiera. Ahora sus ojos estaban rojos y su mirada era vacía, su cabello solía ser como la seda, tan suave como el pelaje de una hermosa fiera, ahora estaba áspero y pegajoso al tacto por la sangre. Antes su cuerpo irradiaba luz cuando ella entraba a una habitación y ahora estaba todo pálido, sin vida, listo para ser roído por los animales y acabado por los gusanos. ¿Quién creería que aún muerta se viera tan hermosa, tan deseable? Hubiera sido mía una vez más, pero no, tenían que intervenir. Justo antes de volverla a poseer, escuché algunos aullidos de perros y varios pasos venir hacia este lugar. Tomé una flor del suelo y la puse en su cabello antes de salir de ahí veloz pero sigilosamente. Pensaba que esos aullidos y pasos eran uno de mis delirios, pero no me quedaría a averiguar si lo eran o no. Después de todo, ya nada era mentira o verdad, solo era una forma más de ver las cosas. Mientras me adentraba más en aquel bosque, más fuertes eran las voces de mi cabeza. Ellas me decían hacia dónde debía correr para que nadie me encontrara. Ellas me ayudaban, pero a la vez hacían que me adentrara más en el bosque de los 1001 demonios. Bueno, al menos decían que ese era su nombre. A pesar de todo lo que han provocado en mi vida, debo escucharlas. Sin ellas yo no estaría aquí, al menos vivo, para sus propios plays, pero no puedo hacer nada. Son lo único que tengo y necesito, o al menos es lo que me hacen creer. Gracias a ellas no tuve el mismo final que mi hermana, mi padre, o mi madre. Todd. No estoy muy seguro de lo que estoy viendo, y creo que ustedes tampoco lo estarán después de escuchar esto, pero en este momento lo que parece ser un detective se encuentra hablando con un hombre joven de apariencia desalineada. Aquel detective parece un hombre de aproximadamente unos 50 años, el joven aparenta no más de 30, el señor lleva semanas viniendo aquí a jugar ajedrez de tiempo con el joven a diario. El detective le hacía preguntas entre sus movimientos, pero aquel joven nunca le había
contestado hasta hace algunos segundos, todos los presentes estábamos atónitos, no sabemos la razón por la cual decidió decir eso, o por qué en ese momento, pero lo hizo. El detective no dijo nada, siguió con la partida sin expresión alguna en el rostro, dejando que el joven siguiera con su recuento. Mi nombre es Todd Mellard, bueno, ese solía serlo, hoy en día ya no sé ni quién soy. Solía vivir en Inglaterra, pero eso fue hace tanto tiempo. Solía ser un niño normal, si es que eso alguna vez fue cierto. Solía tener una familia, mi madre, mi padre, un perro pastor inglés y mi pequeña hermana. Ella era mi adoración. Un día ella y yo jugábamos al escondite en la granja de la familia. Era mi turno para contar, así que vendé mis ojos con su bufanda y comencé a hacerlo. Yo solía espiar para ver en dónde se ocultaba, pero ese día no lo hice. Esa fue una de las peores decisiones que he tomado. Terminé de contar e inicié mi búsqueda. Busqué en el almacén, en los corrales, donde los caballos, en el hogar de las gallinas, en las ramas de los árboles, en su cuartel formado por unos arbustos. Lo hice por un par de horas sin encontrar rastro alguno de ella. Algo cansado de buscar, fui al último lugar donde ella se escondería, el granero. Abrí la enorme puerta de este lugar con cierto sentimiento de miedo, pues a mí también me aterraba este oscuro y frío lugar. Al abrir 3/4 partes de la puerta, oí un grito desgarrador que me hizo salir corriendo asustado de ahí. Corrí hasta la casa para pedir ayuda. Al entrar con mi respiración agitada, les dije que no encontraba a mi hermana, pero nadie me escuchó. Al parecer mi madre estaba tan ebria que vomitaba en el baño y mi padre se hallaba como ausente. Tal vez estaba drogado como siempre. Ninguno de los dos parecía verme o escucharme. Desesperado aceleré mi respiración dejando arder mis pulmones. No sabía qué hacer. Ya había anochecido y aún no la hallaba. Sentía que mi garganta se cerraba y que iba a desfallecer, pero un ser me hizo retomar el sentido. Mi perro Mounser Dupree me quitó la bufanda que llevaba en el bolsillo y la olfateó. Luego ladró para llamar mi atención y salió corriendo como enloquecido tras el olor a jazmín que le pertenecía a aquella prenda. Yo, sacando fuerzas de la nada, corrí como pude tras él. Al parecer corría hacia el norte. Titubeó un poco cerca de los arbustos, pero luego fue gruñendo hacia el granero. Me quedé pasmado al ver cómo Mounser entró entre ladridos y lo que parecían ser jaloneos a ese lugar. Luego entró por completo y salió persiguiendo algo por la parte de atrás. Yo me introduje a ese espantoso escenario descubriendo que estaba destrozado. Había sangre en el piso, arañazos en las paredes, todo estaba revuelto y hacían falta varias cosas, incluyendo una soga, un trinche y un machete. Mi cabeza comenzó a dar vueltas entre la escena. ¿De dónde había salido la sangre? ¿Qué o quién habrá hecho tales destrozos ahí? ¿Dónde estaba mi hermana Evangeline? Mi cuerpo se hizo pesado y poco a poco me dejé caer en el piso junto a un pequeño charco de sangre. Mi nariz se había llenado de ese olor y mi estómago se revolvía. Estaba a punto de tirarme al piso y no volverme a levantar de ahí, pero un aullido de alerta cerca del maizal me hizo reaccionar y levantarme. En ese momento el Todd quedó en silencio, así como todos los presentes. Movió una torre con una sonrisa en los labios y terminó con la reina del detective. Luego suspiró y su inexistente expresión volvió a su rostro. Corrí en dirección al aullido, pues pensé que tal vez Mounser Dupree había encontrado algo, pero al llegar al origen de ese sonido, descubrí que aquel aullido no era de alerta sino de dolor. La imagen que vi ahí me petrificó. Con lágrimas en los ojos me acerqué al canino, el cual tenía el trinche del granero atravesado en el pecho cerca de un sendero de maíz aplastado. El pobre Mounser luchaba por respirar, pero era algo vano. Sus pulmones estaban perforados, por su boca salía un pequeño río de sangre junto con sus lastimeros chillidos que cada vez se hacían más débiles, al igual que su respiración. Su mirada se veía llena de dolor y sus sonidos imploraban paz. No sabía qué hacer. Me senté cerca de él y sostuve su cabeza sobre mis piernas, acariciando detrás de sus orejas para consolarlo. Termina su sufrimiento, él no merece estar así, él solo quería ayudarte, hazlo. Me aterré al escuchar esa perturbadora voz en mi cabeza, pero sin pensar lo que hacía tomé la cabeza del perro con gran dolor en mi pecho. Le hablé por última vez: gracias por todo, amigo. Luego de esas palabras le torcí el cuello. Él, con un aullido aún más lastimero, dejó de formar parte de este plano existencial. En ese momento una parte de mi humanidad se desvaneció junto con su vida. Con rabia y gran dolor en mis entrañas seguí con la búsqueda de Evangeline. Caminé por el sendero de maíz hasta llegar a la orilla de un lago en el cual había un pequeño bote que se movía de forma extraña. Me acerqué lo más que pude para ver qué pasaba en ese lugar. ¿Qué hacía un bote en medio del lago? ¿Por qué se mueve así?
Estaba a punto de entrar al lago para ir a ver qué pasaba, pero un gran grito desvió mi atención y me hizo salir corriendo hacia mi casa, gritando, pues tal vez era mi hermana pidiendo ayuda. ¡Ayuda! Seguían los gritos provenientes de mi hogar. Agitado regresé mi camino a toda prisa para atender aquel llamado cuando de repente otra voz se hizo presente. Descuida, ella ya descansa. Aterrado giré mi cabeza para ver de quién se trataba, pero no vi nada. Un sentimiento de terror se apoderó de mí, pero aún debía llegar a casa. Seguí con mi camino muy alterado y al llegar a casa abrí de un golpe la puerta para ver qué pasaba, pero ya era demasiado tarde. Mi padre se encontraba en el piso llorando al lado del cuerpo sin vida de mi madre, la cual aparentemente se había ahogado con su vómito. Mi padre alzó lentamente la mirada al techo y luego comenzó a reír de forma extraña. Era una zorra, merecía morir, dijo mientras giraba lentamente su cabeza hacia mí. Luego borró aquella macabra sonrisa de su rostro y se puso serio mientras se sentaba en su silla de piel y encendía un habano. ¿Aún no encuentras a tu hermana? Ya debe de estar muerta al igual que tu madre, no la busques más. Es una orden. Recargó su cabeza en la espalda del sillón y continuó fumando tranquilamente. Yo aterrado di pasos lentos hacia atrás para luego salir corriendo fuera de la casa mientras mis lágrimas ahogaban mi garganta. ¿Cómo podía decir eso? Te lo dije, ya no busques más, ella ahora descansa, ahora está en paz, anda, ve a dormir. Junto con esas palabras escuché una pequeña y macabra risa de la misma voz de hace unos momentos. Sus palabras solo me hicieron querer desesperadamente encontrarla. Busqué por toda la noche hasta quedar agotado dentro de su cuartel. 2 días después de que la policía comenzara su búsqueda, encontraron el cuerpo en proceso de descomposición de Evangeline. Cuando la vi intenté llamarla para que ella reaccionara y se levantara. Los agentes me separaron del cuerpo. Mientras mis gritos se ahogaban por mi desesperación, me llevaron cerca de los investigadores para que uno de ellos me calmara. Veía que sus labios se movían, pero no me importaba lo que dijera. Ella ya no estaba y nadie me decía por qué. Mi mirada estaba perdida, todo lo que veía carecía de sentido, mi propia existencia perdía su importancia en aquel momento. Escucha eso, tal vez te interese, dijo una voz de forma tranquila. Aclaré un poco mi mirada y escuché hablar a uno de los forenses por la herida de su frente. Podemos decir que la noquearon. El sujeto continuó revisándola mientras hablaba. Su desnudez y los hematomas en sus piernas y pelvis pueden haber sido causados por una violación. Eso también explicaría la sangre. Desgarraron su interior, la marca en su cuello. Lo más seguro es que al final la hayan ahorcado con esa soga. Pobre niña, vivir esto a tan corta edad, es una verdadera lástima, terminó de decir. Mientras cubría con una sábana su cuerpo, me quedé sin habla por unos instantes mientras sentía como mi corazón se aceleraba y mi sangre corría por mis venas. Con gran coraje, no lo resistí y lancé un grito al cielo jurando venganza. Todos me miraron aterrados. Un agente me tomó del hombro y me dio su más sentido pésame. Idiota. Como cero, si eso hubiera cambiado algo. Cerré los ojos para no tener que darle la cara a nadie. Mira la soga, ¿no se te hace conocida? Abrí los ojos y reconocí la soga, era del granero. Me pregunté qué estaba pasando y luego caminé con rabia hacia el granero. Uno de los agentes me siguió a paso veloz. Al llegar ahí abrí la puerta del lugar y cientos de moscas salieron de ahí junto con un olor desagradable a sangre y humedad. El agente dio un leve alto y corrió hacia el resto del cuerpo policíaco para dar a conocer el descubrimiento. Al parecer era la escena del crimen. Tomé una soga y me escabullí a casa. Entré a la sala y vi como mi padre hablaba con algunos agentes. Escondí la soga entre mi camisa y subí sigilosamente a mi habitación. Ya en ella me dispuse a pensar en cómo vengarme. Aquel miserable ser se iba a arrepentir. Tenía que vengar a Evangeline, no podía quedarse así. Pensé en cómo hacerlo sufrir lenta y dolorosamente. Haría que suplicara morir. Tenía que vivir el infierno en carne propia para que luego su alma se fuera a descansar al infierno real. ¿Puede imaginarlo un niño de 14 años pensando en matar? No, en cómo torturar al asesino de su hermana hasta hacerlo implorar por un último golpe que lo prive de ese dolor. Tomó su reina y la colocó en su posición final acorralando al rey del detective. Jaque mate, se levanta de su lugar y da unos pasos hacia la salida. Rebásate el límite de tiempo, este juego lo has perdido. Todd molesto regresó y se sentó para volver a acomodar las piezas. Yo vi el reloj, su tiempo fue exacto. En el rostro del detective se forma una muy ligera sonrisa de satisfacción. Supongo que lo engañó. El juego vuelve a empezar, pero ellos no hablan. El detective despoja a Todd de uno de sus alfiles al cabo de varias movidas, y este molesto suspira y luego comienza a hablar.
Pasó una semana para que el cuerpo policíaco dejara la investigación, pues no tenían indicios del culpable o alguna solución. Claro que no la habría, ella ya estaba muerta y eso no cambiaría nada, no había solución para eso, no dejaron información de eso, ningún posible culpable o una hipótesis acerca de cómo fue que la atraparon, realmente no les interesaba lo suficiente como para hacerlo. Después de todo, solo se trataba de una niña de 9 años que fue raptada, violada y asesinada el mismo día en su propiedad. Era un caso más que formaría parte de una enorme pila de crímenes sin resolver, pero pronto, ellos regresarían, yo lo sabía, debía idear un buen plan, tenía que averiguar qué pasó, cómo pasó. Uno de esos días en los que no podía dormir pensando en mi venganza, oí unas carcajadas provenientes de la sala. Ignóralo, son solo risas de borrachos, me dijo la primera voz. ¿Quién podría ser?, dijo una segunda voz con tono sarcástico e iracundo. No dude y baje a ver de qué se trataba. Después de todo, las voces no acostumbraban a hablar con ira en sus palabras. Me asomé por las escaleras y vi a mi padre y su amigo, borrachos al más no poder. Ven muchacho, ahoga tus penas con nosotros, dijo Richard, el amigo de mi padre, ofreciéndome cerveza en un tarro. Yo lo ignoré y me senté cerca de mi padre a mirarlo. No podía creer que ese sujeto fuera mi padre, él ya no era el de antes. Sentí que alguien me miraba de forma extraña. Intenté voltear lentamente para ver de qué se trataba, pero una de las voces me lo impidió. Ese es el idiota de su amigo, no voltees. Por alguna razón esas voces me aconsejaban, y por otra yo las obedecía. Mi padre me miró y empezó a hablar incoherencias al igual que cuando tomaba de más o se drogaba, pero esta vez sus palabras comenzaban a tener sentido. Quién sabe, tal vez siempre lo tuvieron muchacho, no sé tú, pero a mí me alegra que esas perras desaparecieran. Tu madre era una prostituta barata, no traía a casa lo suficiente, no era más que un simple peso muerto al igual que tu hermana. Ella aún no podía trabajar, aún no atraía la atención suficiente, pero por suerte Richard es comprensivo, y nos ayudó en eso. Yo no podía creerlo, al menos no quería hacerlo, lo comprendía a la perfección, pero ¿qué clase de maldito enfermo le hace eso a su hija? No quería verlo de nuevo, no soportaba el hecho de tenerlo a mi lado. Con rabia apreté mi brazo para contenerme, tenía que hacer algo yo, quería matarlo a golpes, pero una vez más oí indicaciones en mí. No lo hagas, cálmate, averigua qué pasó y luego véngate. Si eso haría, me vengaría de todos. Volteé a verlo fingiendo incredulidad. Él me miró y río. Ya debí suponer que no lo entenderías. Eres tan estúpido. Mi buen amigo Richard me dio una buena suma por la pureza de tu inútil hermana. Valió la pena cuando tu madre lo supo. Comenzó a gritarme y a decirme que se iría si yo permitía eso. ¿Puedes creerlo, muchacho? Estaba ebria, vomitada y llorando, así se atrevió a rogarme. Mi ira crecía mientras mis uñas se encajaban en la piel de mi brazo. Al escuchar eso, mi padre comenzó a arremedar las súplicas que le había hecho mi madre. No, Patrick, no lo hagas. Ella es solo una niña, es tu hija, ¿cómo te atreves? Él comenzó a reír de forma burlona y macabra. Esa perra trató de levantarme la voz, yo no hice más que callarla, le grité que si no quería ver cómo pasaba que no lo hiciera, es más, la ayudé a hacerlo. Eso fue compasivo de mi parte, no Richard. Ambos rieron como el diablo mismo, orgullosos de su trabajo. Yo lloraba de coraje sin consuelo alguno, me llené de rabia y tomé la escopeta de mi padre y la puse sobre su cabeza. Eres un maldito infeliz, le dije fríamente mientras ponía el dedo en el gatillo dispuesto a disparar. No lo hagas, al menos no ahora, recuerda, venganza, me dijo una fría voz de mi cabeza. Pensé en escucharla, pero ese malparido comenzó a hablar. No lo harás, no tienes las agallas suficientes como para hacerlo, yo soy lo único que te queda ahora. Eso me hizo estallar en cólera y le disparé justo en los genitales. Ahí, hijo de malnacido, grito y grito por el dolor mientras él sangraba de forma abundante, pues al darle el tiro con la escopeta de cerca el daño fue mayor. Volta al sentir que Richard huía y le apunté a la cabeza. No lo hagas, muchacho, me decía esforzándose por sonreír, como si rogara por su vida. Eso me encantó. Mira, yo tengo mucho dinero, mucho. Dime qué quieres, ¿cuál es tu precio? Te daré lo que sea, Van. Le disparé en el pie para evitar su huida. Ahí, hijo de puta, ya verás cómo tú. No alcanzo a decir más. Tome un trapo y léate la boca, quítate la mordaza y será lo último que hagas, le dije mientras apuntaba. Tome un cuchillo de la cocina y regrese. Para pasarlo lenta y firmemente por sus tendones para que ninguno de los dos pudiera huir, corrí a mi habitación pues tampoco quería confiarme. Mientras ellos gemían en busca de ayuda vanamente, tomé la soga, una sabana vieja y bajé saltando las escaleras. Me pasé a la sala y vi un rastro de sangre que iba hacia la cocina. Cargué la escopeta y seguí el rastro. Al parecer Richard
Richard creyó que llegaría lejos como para huir de mí. Oh vaya, ¿qué tenemos aquí? Aplasté su espalda con mi pie, haciendo que él deje de moverse mientras yo hablaba. Una sonrisa macabra se formó en mi rostro. Presionó más mi pie al mismo tiempo que lo movía para hacer que Richard se retorciera del dolor. No me digas que ibas por tu dinero. Hombre, qué lástima me das. Cuando acabe contigo me agaché un poco para que me escuchara en su oído. Quería sembrar miedo en él tal y como este lo había hecho con mi hermana. Verás que el dinero solo te sirve para hacerte estúpido como a todos. No podría decir que la voz que en ese momento salía por mi boca era la mía, pero si decía lo que sentía. El dinero y la ambición era una de las cosas que habían llevado a mi padre a hacer tal estupidez. De la nada sentí mi pecho arder y volteé por ver que mi padre intentaba ponerse de pie para alcanzar una hoz que ocupaba para podar la alfalfa para los animales. Ja. Imbécil, ¿acaso crees que eso te ayudará en algo? Ate a Richard del cuello y sin saber cómo lo llevé a rastros hasta la sala donde estaba mi cero padre y lo até a una silla. De ahí, mi voz volvió a cambiar, pero no por la mía. Me quedé viendo a Richard por un momento. Espero no creas que soy descortés, pero debo arreglar un asunto antes de charlar contigo. Comenzó a reír de forma extraña mientras caminaba hacia mi padre, al cual estaba boca abajo en el piso. Lo tomé del cabello y alcé su cabeza. Vamos, no me gusta verte así. Seré piadoso contigo, aunque no tanto como tú con mi madre. Alcé aún más su cabeza escuchando como sus vértebras rechinaban por el esfuerzo. Presioné su garganta con el filo del mismo cuchillo con el cual corté sus ligamentos, haciendo que una grande y brillante gota de sangre escurriera por este tal y como lo hacía su sudor en su frente, ¿sabes? Creí que por lo menos no le dirías al muchacho, pero eres un maldito cínico. No pudiste guardarte tu proeza, ¿cierto? Sin poder evitarlo, mi mano aplicó más presión al cuchillo, haciendo que la gota se volviera un pequeño pero abundante hilo de sangre. Las pupilas de mi padre se contrajeron al escuchar aquella extraña voz que al parecer él había reconocido. ¿Quién eres?, gritó el alarmado. Mi boca formó un gran sonrisa que mostraba mis dientes y hacía ver mis ojos oscuros y huecos. John te manda saludos, jajaja, pronunció, riendo de forma escandalizada mi boca, mientras que mi padre gritaba aterrado. Cede al impulso y deslice firme pero lentamente el cuchillo por su cuello, haciendo brotar un chorro de sangre espesa y caliente acompañada de un rocío de esta misma que salpicó mi cara como cuando mi madre despellejaba a los cerdos para comerlos. Ese olor, esa sensación de poder en mis manos, aquel sonido de ahogamiento y desesperación que salían de los últimos alientos de mi padre me llenaron. Mi cuerpo se agitó y mi corazón se aceleró como nunca antes lo había hecho. Quería más. Volteé a ver a Richard aún con esa macabra sonrisa en mi boca. Él me veía aterrorizado y luego a mi padre, quien aún movía las manos. Me acerqué al para repetir la acción y sentir ese poder de nuevo en mi ser, pero una de las voces me hizo detenerme en seco y recobrar el sentido. No. Él debe sufrir tal y como lo hizo Evangelina. Si la voz tenía razón en eso, él no debía morir tan rápido. Él no merecía esa piedad. Richard merecía un trato especial. Quédate aquí, le dije tranquilamente mientras pasaba el cuchillo por su mejilla, haciendo una incisión en su mejilla, provocando que ésta sangrara un poco. Fui a la cocción y con un poco de líquido para limpiar hornos mojé un trapo de la cocción y caminé hacia Richard con el trapo en la mano. Vi como él intentaba zafarse vanamente. Sonreí al ver que él quería luchar por su vida. Eso hacía aún más dulce la venganza. Que él se aferrara a la vida era mejor, pues resistiría bastante para que yo pudiera jugar. Coloqué el paño en su cara tapando su nariz y boca para que éste se quedara inconsciente y así disponer de mis actos sin correr riesgo alguno de que él escapara. Una vez que comprobé que estaba inconsciente, lo até en la habitación de mis padres. Al parecer las voces no solo se apoderan de mis actos y voz, sino que también hacen que mi cuerpo aumente sus capacidades como la fuerza y percepción, y gracias a ello pude atarlo casi sin problemas a una viga del techo por los brazos, mientras que de sus tobillos colgaban tabiques que por el peso y la gravedad sus huesos salieran de sus concavidades de a poco. Cuando despertó intento dolor que lo hizo gritar. Al oírlo salí de mi habitación con la misma soga que tomé del granero. Me acerqué a él lentamente. ¿Sabes? Considerando lo sucedido, creo que una persona no merece tanto sufrimiento, pero también creo que alguien que se atreve a herir a otro ser, viendo su sufrimiento mientras llora y suplica por su vida, puede soportarlo. Tomé la cuerda y la lancé como un lazo a su cuello para asfixiarlo hasta quedar desmayado. Al parecer Todd usaba la conversación para distraer al detective, quien a su vez aprovechaba para hacer trampa en el juego, haciendo desaparecer sus peones de vez en vez. Todd tomó el alfil que le quedaba y, acorralando al rey, su cara formó una sonrisa de satisfacción. Jaque mate, señor. Presionó el reloj. Justo en el tiempo.
El joven se levantó de su lugar, llevándose como trofeo el rey del contrincante, el cual se levantó, guardó en su maletín el juego con las figuras talladas, sin importarle mucho la ausencia del rey blanco, que había sido despojado de su sitio, y se fue del lugar no sin antes mirar de lejos a Toad. Nos veremos mañana, muchacho. Después de eso el detective rió levemente y salió de ahí.